López, seré su lector y la misa será ofrecida por Padre Elías. La intención de esta misa es por la familia de la parroquia. Las lecturas de hoy nos hablan de la cosecha de uvas en un viñedo. Dios nos pide que trabajemos en el viñedo, cada uno haciendo su parte para asegurar una buena vendimia. Cada semana nos reunimos en el nombre del Señor y recibimos a Cristo en la palabra y en la Eucaristía. En el Evangelio de hoy, Jesús promete el reino de Dios a aquellas personas que producen su fruto. Oremos para recibir el sustento en la palabra y en el sacramento para salir a producir frutos para el reino. Favor de poner sus celulares en silencio mientras nos preparamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que venimos a cantar a Dios. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta celebración. Invocamos el nombre del Señor que se encuentra entre nosotros en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es mi deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para celebrar dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Hoy con toda la Iglesia Universal también se celebra el día como memoria de San Francisco de Asís. Vamos a felicitar a las personas que llevan este nombre, franciscos y franciscas, y también pedir la intercesión de este insigne santo sobre nuestra vida. Padre Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y ama contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podrá ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas.
mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor Es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado tu cerca? De modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotear los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Conservamos la vida y alabaremos tu poder. Restablecemos, Señor Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuánto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. Todo lo que le he dicho y me han visto hacer, y el Señor, Dios de la paz, estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de sus frutos a los viñadores. Pero estos
se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criadores, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que entregan los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído ni una de las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora piedra angular. Esto es obra del Señor y es un pródigo admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy leo la oración colecta y dice lo siguiente, la oración después de comunión. Dice, concédenos transformarnos en aquel que hemos recibido en este sacramento. Pues cuando descubrimos esta vida que hoy la iglesia celebra, pero por ser domingo, que es el día del Señor, siempre cualquier fiesta nunca va a prevalecer sobre el día del Señor. Se celebra la misa del domingo, así sea fiesta de la Virgen en algunas de sus advocaciones o fiestas propias dentro de la liturgia. Pero sería bueno hablar de San Francisco, porque San Francisco cumple lo que dice la oración colecta. Él se transformó en aquello que creía, en otro Cristo. Para mí San Francisco de Asís viene a ser el santo más famoso de toda nuestra historia después de la Virgen María. En el sentido de que a través de los siglos ha inspirado a millones de personas a abrazar el Evangelio con radicalidad. Este mismo mes va a ser elevado a los altares un joven romano, inglés creo que el muchacho, pero que se crió en Roma, que precisamente se inspiró en San Francisco de Asís, veía como Asís era su lugar favorito, ¿no? Y lo van a hacer, esta santificación, esta beatificación, y lo que ha llamado más la atención es que el muchacho murió no hace mucho, creo que en el 2007, y ahorita lo van a beatificar y va a estar su madre presente. Es la segunda ocasión que ocurre esto. La primera fue Santa María Goretti y ahora va a ser con este joven, de apenas unos 15, 16 años. Bueno, mirando a San Francisco de Asís, en el momento de su conversión, uno descubre tantas cosas sobre él y puedes aprender de su vida muchísimo. Porque San Francisco fue un hombre que nos muestra la humildad en sí. O sea, él abrazó el Evangelio con muchísima humildad. Esto de lo que significaba caminar según las huellas del Evangelio, según las huellas del Señor. Comenta que San Francisco regresa de una guerra, estaban en guerra los principados. Era muy común en aquel tiempo, en aquellas zonas romanas. Lo capturan y su papá tuvo que pagar mucho dinero para que lo soltaran y se lo devolvieran con vida. Comenta que prácticamente su peso en oro. Y entonces Francisco cuando regresa viene prácticamente loco, porque lo que vio en la guerra, lo que le hicieron, lo perturbó mentalmente. Y duró así unos meses, no encontraba paz en su corazón. Hasta que un día fue a la iglesia de San Damián. No sé si alguno de ustedes ha ido a Asís, ¿ok? Pero si ustedes van a la iglesia de San Damián, es una pequeña capilla, una pequeña gruta dedicada a este santo,
y ahí está la cruz de San Damián, y San Francisco mirando aquella cruz, la cruz se despierta y él abre los ojos, un milagro de Dios. Y entonces aquel hombre se impresionó mucho. La cruz de San Damián tiene la particularidad de un Cristo crucificado, pero saliendo de la tumba y rodeado de gente. Y entonces San Francisco, la cruz de San Damián le habla a Francisco y le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia, que como ves, causa de ruina es. Y entonces San Francisco dijo: bueno, voy a construir, porque la capilla se estaba cayendo, y voy a reconstruir la iglesia. Él pensó que era la capilla. Y se fue a la casa de su papá. El papá era un fino comerciante de telas, y entonces llega y empieza a vender todas las telas muy baratas, y todo el dinero que recaudó de las telas se la llevó al cura, que era el encargado de la iglesia de San Damián. Hace falta con San Francisco de vez en cuando, ¿verdad? Entonces llegó y el sacerdote ve ese dinero y lo guarda, porque era mucho dinero. Cuando llegó el papá a la tienda, ve que prácticamente todo está vendido, y dice que ¿dónde está el dinero? Y San Francisco: no, se lo regalé al cura para que reconstruyera la iglesia de San Damián. Papá se puso bravísimo, y como ya estaba fastidiado porque Francisco no trabajaba, se estaba volviendo loco, no recuperaba su mente, lo terminó con esto encerrando. Si ustedes van a Asís, pueden ver en la casa de Francisco como un calabozo de este tamaño, donde encerraban a los animales. Creo que a los cerdos, ahí lo puso, el papá lo encerró. La mamá a los días, con mucha lástima, lo soltó y San Francisco se escapó. Pero el papá le hizo un juicio con el obispo. Lo llamó con el obispo, y ahí empezando y diciéndole lo que este hombre le había hecho, que lo había rescatado, que no sé qué, y que ahora se había vuelto loco y que ahora había vendido todas sus telas y se había quedado prácticamente sin dinero. Entonces San Francisco dice: ahora entiendo, o sea, ya no voy a llamarte a ti padre, sino voy a llamar solamente Padre a nuestro Señor que está en los cielos. Y ahí fue cuando empezó toda su historia. El cura había guardado el dinero porque era mucho dinero, ya les había dicho, y se lo devolvió, y San Francisco se lo devolvió a su padre, o sea, no le quedó debiendo nada, y le devolvió también su apellido. Y Francisco de Asís comenzó su aventura de abrazar el evangelio sin prosa. ¿Qué significa sin prosa? Sin ningún tipo de explicaciones. ¿Bien? O sea, nosotros llegamos y por lo menos el evangelio dice: no se preocupen por el mañana, porque así como Dios viste los lirios del campo, las aves del cielo les da nido y alimento, ustedes menos, porque son sus hijos. Nosotros empezamos a decir: no, sí es verdad lo que dice el evangelio, pero uno tiene que tener sus planes. No, ya le pusimos prosa. San Francisco no, San Francisco fue y abrazó su santidad. Como él había quedado desnudo en ese juicio, el obispo se quitó la capa para cubrirlo de su desnudez, y le regaló un pequeño traje que fue el que usó toda su vida, con un buen cordón, con una bonita sandalias, era lo que usaba. Llegó una vez a la iglesia y se estaba leyendo el evangelio que decía: no, descálcense, no vayan, creo que lo leímos no hace mucho, de San Lucas: no vayan ustedes con sandalias a predicar, ni con correa. Y él se quitó la correa, que era bonita porque se le había regalado el obispo, y las sandalias, y empezó a vivir descalzo. Eso era San Francisco, viviendo el evangelio con radicalidad y sin buscar explicaciones. ¿Ok? Y en esto, él llegó y entonces comenzó a juntar una gran cantidad de gente que se convencieron de su testimonio. Y cada vez crecía más. Y entonces fueron a buscar la bendición del Papa Inocencio en aquel tiempo. Era el que gobernaba la iglesia. Era un tiempo de la iglesia muy difícil. Lo llamaban el tiempo de esa iglesia, esa parte la llaman la era de hierro. No porque nosotros inventamos el hierro, sino porque era muy duro. La iglesia era muy fuerte, en el sentido de que llegaba y entonces conquistaba, tenía poder, muchísimo poder. El Papa era prácticamente otro César, llenado de muchos lujos. ¿Ok? Y entonces cuando va San Francisco y se presenta ante el Santo Padre y los cardenales, el Santo Padre lo mira y lo reconoce, porque así actúa Dios. ¿Ok? Porque el Papa había tenido en la noche anterior un sueño, que él miraba a un pordiosero, a un homeless, así como que la iglesia se tambaleaba,
tambaleaba, se iba a derrumbar, y este hombre era el que tenía la capacidad de sostenerla, pero bien pobre, era todo un vikingo aquel hombre y cuando miró, este es el que estaba sosteniendo la iglesia en mis sueños ayer. Y le dio su bendición, pero le preguntó y le dice, ¿y cómo? Ajá, yo veo que está creciendo el número de tus discípulos, pero ¿cómo vas a sostener esta orden? Y San Francisco nada más le respondió, siguiendo las huellas de Jesucristo. Allí San Francisco arrodillado, prácticamente postrado ante los pies del Papa, el Papa le da su bendición y comienza así toda una historia dentro de la iglesia que causa una revolución verdadera, porque eso fue lo que hizo San Francisco, revolucionó la iglesia. Era un hombre humildísimo. Él decía, no puede haber una persona más pobre que yo. Los primeros días, cuando él tenía que recoger comida, como él había optado por la pobreza, él recogía la sobra que le daban, las comidas que le daban en las casas de Asís, y entonces lo mejor se lo daba a la gente más pobre, y lo peorcito que ahí quedaba era lo que él se comía. Bien, y cuando se la comía a veces le daba ganas de vomitar, eso eran los primeros días, porque imagínense, o sea, recogía la sobra que le daba a la gente, y a veces me imagino que no le daban grandes cosas, pero si se recogía algo bueno, eso no lo comía él, se lo daba a la gente más pobre como él. Y entonces, también, entre otras cosas, abrazó esto de continuar o a favorecer, a curar y a limpiar a los leprosos, y nunca le dio lepra. A San Francisco nunca le dio lepra. Y eso que es una enfermedad más contagiosa que el COVID. Yo me imagino que San Francisco se reiría un poco de nosotros en esta época, que vivimos como al extremo por lo que está pasando. Tenemos que cuidarnos, no estoy diciendo que no, bien, pero a veces como que le ponemos mucho, ¿cómo es que dicen ustedes? Queso al taco, crema a los tacos, ¿verdad? Así parece. Francisco y ¿qué nos diría respecto hoy a nosotros? Tenemos que abrazar, ahorita es muy difícil encontrar a un leproso, eso se lo debemos gracias y para beneplácito de nosotros los venezolanos, a un médico venezolano que se llama el doctor COVID, precisamente, que inventó la vacuna contra la lepra. Bien, pero nosotros tenemos que abrazar a la gente pobre, desposeída, marginada, enferma, hacerles una llamada, ¿ok? Que se sientan que son acogidos y no en la soledad de su casa, nuestros ancianos que hoy más que nunca se sienten solos y tristes porque los hijos no los pueden ir a visitar, a papá, a mamá, una llamadita de vez en cuando, no todos los días, bien, porque esas son nuestra gente que está ahorita marginada y que San Francisco nos enseña a dar un paso para darles calor, bien, de eso se trata el Evangelio. San Francisco al final de su vida quedó ciego porque se fue de peregrinación a Jerusalén, porque iba a recuperar las tierras santas, no como una cruzada como se entendía en espadas y en la lucha, no, a fuerza de la palabra de Dios. ¿Ustedes se atreverían a irle a predicar a ISIS o allá a Bin Laden cuando estaba vivo? Yo creo que ninguno, ¿verdad? San Francisco se fue, eso era porque era lo mismo en aquel tiempo que bien. Y cuando llegó a Jerusalén y lo miró el jefe de los musulmanes, le dijo, déjenlo tranquilo, está loco. Como el Corán dice que no se puede matar a un loco o a un pordiosero, como San Francisco estaba bien feo y bien pordiosero, entonces lo dejó tranquilo. Pero hizo una relación de amistad con aquel hombre que había conquistado, que mantenía conquistada a la Jerusalén de aquella época. Por eso se debe, cuando ustedes vayan a la Tierra Santa, que los que cuidan los lugares santos son los franciscanos. Eso se le deben a San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís fue tanta la amistad con aquel hombre, que incluso lo probó. El hombre llegó y una vez y le dice, Francisco, ¿y tú no estás casado? No, ¿y por qué no estás casado si no eres sacerdote católico? No, porque yo soy hermano y ahora me he consagrado toda mi vida para el Señor. Yo tengo todo un harén para allá, ¿no quieres que te regale una mujer? Y entonces le había invitado a dormir en su casa y le mandó a una de las más bonitas de su harén para que se acostara con Francisco para probar su fidelidad a Dios. Cuando él abrió la puerta, él dijo, ajá, ¿qué quiere? No, que me mandan que vengo a acostarme con usted.
Ah, ok, pase, porque él era un hombre muy humilde y muy cortés. Bien, la hizo pasar, había una chimenea, se acostó en la chimenea encendida, dice, ok, los anaqueles, por eso fue lo que más sorprendió a aquel marajá, que era el encargado de aquello, ok. Entonces, que este hombre hizo ese milagro, se acostó en la chimenea, venga, si acuéstese conmigo, pues. No, la mujer salió corriendo, ok, no, ese hombre está loco, imagínense lo que hizo, le contó aquello, y el hombre creyó que San Francisco sí era un hombre santo, bien, y le dio la oportunidad de que cuando se fuera, allí se quedaron los franciscanos y le pidió a todos que respetaran, que cuidara, por ejemplo, el lugar de nacimiento del niño Jesús, la tumba y lugares santos que precisamente hasta hoy están encargados los hermanos franciscanos de su cuidado allá en Tierra Santa. Fíjense, bien, San Francisco de aquella peregrinación quedó ciego de tanto trabajo y venía allá, no veía nada, veía nada más sombras. Bien, grandes cataratas, y recuerden que en ese tiempo no había los medios para sanarla o para curarla. Y cuando venía trayéndolo, porque ya no podía caminar, porque estaba muy flaco, muy desgastado por todo lo que había abrazado en cuanto a la pobreza. Entonces lo traía en un burro. Y el señor del burro, que le habían conseguido los hermanos, lo reconoce y cuando escucha San Francisco, dice, ah, usted es el famoso Francisco de Asís. Sí, yo soy mire, le voy a decir algo, allá sus hermanos, esos se echaron a perder. Lo que usted dejó ya no es lo que es. Bien, esos que eran pobres ahora han abrazado la riqueza. Ojalá usted no nos decepcione, dijo, sí, porque nosotros teníamos muchas esperanzas en lo que usted estaba haciendo, pero yo veo que usted sigue siendo un buen hombre. No salga de allí, no salga de esa santidad para que siga convenciendo al pueblo. San Francisco mandó a parar el mulo, la burra, y se bajó y dijeron los hermanos, se puso bravo porque ¿quién es este para decirle a Francisco esas cosas, no? Y entonces no, buscó entre las sombras y llegó, abrazó a aquel hombre y lo fue abrazando hasta que llegó a los pies y le besó los pies. Y le dice, ¿por qué usted me está besando los pies? Porque vale más, usted no sabe lo que vale un buen consejo. Y nosotros que nos calentamos cuando nos dicen algo, ¿verdad? Bien, a veces. No, sí, eso era, San Francisco le besó los pies a aquel hombre porque le dio un buen consejo. Llegó allá, prácticamente en las fiestas de Navidad, miró cómo estaban las cosas y en Navidad se fue a uno de los conventos donde estaban sus hermanos. Ya no eran las chozas pobres que tenían, ni vivían en las circunstancias entre los pobres que él había dejado antes de irse a Jerusalén. Y entonces allí entró y entonces le dijeron los hermanos franciscanos, ajá, ¿qué quiere? Vengo para que me den algo de comida. No lo reconocieron porque estaba en los huesos y tan pobre, porque San Francisco usaba nada más un solo hábito y era de saco. Allá lo tienen todavía en Asís, quien quiera mirarlo, eso debe picar cuando uno se lo pone encima. Bien, y entonces estaba tan pobre que dijeron, no, siéntese por allí, que ya le vamos a dar algo. Y los hermanos comieron, agarraron las sobras y se las dieron a Francisco y a los que estaban ahí, los que lo estaban acompañando. Se vio que aquel hombre se paró y fue donde estaba la chimenea y agarró cenizas y se la puso a la comida. Eso Francisco lo hacía desde su juventud, desde que abrazó la pobreza, porque él decía, yo busco alimentar mi cuerpo para servir a Dios, pero no busco los sabores que me da este mundo. Fíjense la santidad de aquel hombre, ¿verdad? Bien, y cuando los hermanos vieron que eso lo hizo Francisco, lo reconocieron y empezaron a llorar. Bien, cómo lo habían tratado de esa manera. Y entonces comenzaron a convertirse y a volverse algunos de ellos a lo que era, para lo que fue fundado aquella orden. Después, Francisco se entera que en Bolonia habían hecho los hermanos una universidad preciosísima, de gente muy inteligente. Y entonces él se fue para allá, donde inventaron la Bolonia. Y llegó en esa parte y entonces empezó a destruir la universidad porque era ostentosa, era muy rica. Bien, y aquello salió después uno de los hermanos a decirle, ¿cómo te atreves tú, Francisco de Asís, a hacer estas cosas, que no sé qué? Es fácil confundir a una gente inocente, ¿verdad? Muy fácil.
Eso fue lo que hicieron con Francisco de Asís, lo confundieron y salió pensando que lo que había hecho durante toda su vida no servía. Porque ya los hermanos que habían abrazado como hermanos franciscanos eran ya más intelectuales que él y lo confundían al respecto. Y se fue a vivir en una gruta en las afueras de Asís, bien pobre. Allí hizo el primer pesebre. Nosotros ponemos el pesebre en nuestras casas gracias a San Francisco de Asís. Dice que cuando hizo el primer pesebre, bien, el padre celebró la misa y él cuando levantaba la hostia, porque era diácono, San Francisco nunca llegó a ser sacerdote, porque él pensaba que él no era digno de abrazar como yo la orden sacerdotal. Él era tan humilde que yo no puedo abrazar la orden sacerdotal. No soy digno para consagrar al Señor en su cuerpo y en su sangre. ¿Ok? Es más, él decía algo así: si yo veo un ángel y yo veo un sacerdote al lado del ángel, yo le beso las manos al sacerdote y después al ángel. Porque el ángel no puede perdonar los pecados, el sacerdote sí. El ángel no puede celebrar la misa ni consagrar la misa, el sacerdote sí. No me pregunten por qué, pero el amor tiene cosas que no da razones, ¿verdad? Bien, a lo mejor yo no soy digno de hacer lo que hago, pero así lo quiso Dios. Y San Francisco lo entendía. Por eso entendemos al principio que él se dio cuenta que las cosas no se arreglaban como él pensaba arreglarlas, porque a veces nosotros pensamos lo mismo. Bien, ¿se acuerdan cuando él le llevó el dinero al sacerdote? Él pensaba que la iglesia la arreglaba la plata y el sacerdote. Bien, y él se dio cuenta que no es así, que las cosas no se arreglan de esa manera. Las cosas se arreglan es cambiando yo para que las cosas se cambien a tu alrededor. Eso fue lo que hizo San Francisco de Asís. Bien, y él estando en aquella gruta, cuando cuestionándose lo que había hecho, recibió las estigmas de las manos y en los pies. Y allí renunció al hecho de pensar, como pensamos, eso nos lo heredó Adán, que nosotros pensamos que todo es nuestro, que lo de la tierra es nuestro. Él dice, no, todo es hermano, todo es un hermano. Entonces empezó a caminar raro San Francisco y le preguntaba, ¿por qué caminas raro de esa manera, Francisco? Porque no quiero pisar una piedra. ¿Y por qué no quieres pisar una piedra? Ustedes no han escuchado en el Evangelio que dice que Cristo era la piedra angular, o no lo dice, ¿no? ¿Ok? Y entonces le dice, ¿no han escuchado eso? Por eso no quiero pisar la piedra, porque estoy pisando a Cristo. Así, y él veía en cada criatura a un hermano. Y allí compuso una canción hermosísima. Él no compuso la canción que nosotros le atribuimos a San Francisco, que es esta que, más o menos como dice Gabriel, la canción que le atribuimos a San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz, ¿verdad? Sí, hazme un instrumento de tu paz donde haya, ponga yo tu perdón. No, él compuso fue otra que se llamaba El canto de las criaturas. Omnipotente, altísimo, bondadoso al Señor. Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. Loado seas por siempre, loado mi Señor. Y por el hermano Sol, loado sea. Y así va alabando cada criatura en esta hermosa composición. Al final dice algo así: loado sea por todas, Señor, tus criaturas, en especial loado por los que perdonan con el don del amor, aquellos que se esfuerzan para cumplir la voluntad de Dios. Allí dicen que llamó al obispo y llamó al prefecto del pueblo, que estaban molestos, y cuando escucharon del perdón se perdonaron, ¿no? Y el obispo se lo llevó para su casa, porque decía, este hombre se está muriendo aquí en esta gruta, vamos a darle un buen morir, y si se muere no vayan a robarnos después las reliquias, ¿no? Se lo llevó al sótano de su casa y no duró 3 días ahí, no lo soportaba. No lo soportaba porque Francisco agarraba con 2 palitos y un tambor y empezaba a tocar durísimo toda la noche, omnipotente, altísimo, cantando, y se emocionaba tanto que cantaba en francés. Bien, cantando el canto de las criaturas. Eso era Francisco de Asís. Y el obispo dijo, no, yo le quiero dar un buen morir, pero no me deja dormir. Se lo terminaron llevando para allá, para donde estaban las claretianas, en el convento de las monjas que él había fundado. Y compuso otra canción, una canción muy bonita que dice, Señor Jesús, yo
amo el sol, amo la luna, amo la tierra que tu Padre ha creado. Amo a Clara y a las hermanas y amo el corazón de todos los hombres. Y eso no debería ser así, porque yo nada más te debería amar a ti. Y Jesús le respondía, porque Francisco llorando cantaba esa canción: Francisco, no llores más. Yo amo el sol, yo amo la luna, yo amo la tierra que mi Padre ha creado. Yo amo a Clara y a las hermanas. Yo amo el corazón de todos los hombres y tú amas lo que yo amo. Qué bonito, ¿verdad? Bien, eso era. Y Francisco ya se estaba apagando, su cuerpo muriéndose. Y comentan que allí prácticamente él empezó a hablar, y hay que hacerle honor a esto, ¿no? Para hacerle justicia. Él empezó a hablar con su cuerpo. Él lo llamaba, a su cuerpo lo llamaba hermano burro. Y decía: ay, hermano burro, yo sí te he maltratado toda la vida. Bien, ¿desde cuándo no has comido algo sin que yo le ponga ceniza? Yo me estoy muriendo. Yo este día te voy a dar algo que a ti te gustaba cuando mucho antes, para darte gracias por todo lo que tú me has dado y me has conseguido para llegar a la santidad que Dios nos da. Así era Francisco, ¿no? Y entonces, en ese momento iba llegando Jacobina, una amiga de Francisco como Clara de Asís, pero nunca abrazó el convento. Y esta Jacobina era tan amiga de Francisco que él le decía Fray Jacobino, y le traía, por cosas de Dios, por providencia divina, un cake de pasas, un pastel de pasas y miel, que a él le gustaba muchísimo en la juventud. Y le traía también, él le había hecho con una mortaja de lana de un cordero que Francisco rescató de una cochina que se lo estaba comiendo. Francisco en la vida maldijo dos cosas: maldijo a un cerdo y maldijo a las moscas. A las moscas porque él decía: ¿cómo fastidian y no trabajan? Bien, así que no sea mosca, ¿verdad? Y ese marrano lo maldijo porque se estaba comiendo el cordero y él miró como el pecado se estaba comiendo al cordero de Dios. Y entonces lo maldijo y la cochina se murió y salvó al corderito. Y el corderito, eso debió ser un espectáculo. Él iba con él para la misa. Y en el momento que se consagraba el pan y se levantaba el pan y el vino transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el cordero se arrodillaba. Bien, y ese cordero él se lo regaló antes de irse a Tierra Santa a Jacobina. Y Jacobina con eso le fue sacando la lana y le hizo su mortaja de muerte. Y Francisco murió comiendo cake, ¿bien? Comiendo pastel y comiendo y en los brazos de Jacobina, que lo estaba amortajando en ese momento. ¿Cuánto nos enseña San Francisco? No abrazar la pobreza tanto como la abrazaba él, sino aprender a ser humilde, a pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, a respetar la naturaleza. Ahora entendemos por qué el Papa Francisco tomó ese nombre, ¿verdad? Bien. Entonces que nosotros nos podamos enamorar, porque Francisco es así como que el aroma que producen las flores, ¿verdad? Bien. Uno debe impregnarse de ese aroma, en ese sentido, en el sentido de la humildad y de la capacidad de pedir perdón y de buscar respuestas solamente en el Evangelio, que es verdadera novedad. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que es nuestro Señor, elevemos nuestras súplicas. Para que la Iglesia produzca fruto para el reino de Dios, a través de acciones de amor, humildad y compasión, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que los ciudadanos del mundo entero tengan más reverencia para la santidad de toda la vida humana, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que todos los refugiados y inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Para que todos los enfermos o moribundos y las personas que los cuidan conozcan el amor de Dios a través del apoyo, roguemos al Señor. Para que todos los reunidos en el torno de esta mesa de amor veamos a unos a otros el amor de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por las intenciones que cargamos dentro del corazón. Roguemos al Señor. Ponemos en tus manos, Padre, todas nuestras intenciones. Elevamos de manera muy especial nuestra plegaria por aquellas parroquias que llevan el nombre de San Francisco de Asís y todos los franciscanos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y que es mío sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. Acepta, Padre, el sacrificio que tú mismo nos mandaste a ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando nos ha dado nueva vida. Por eso, con los ángeles, con los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso, Señor, que te pedimos que bendigas estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús. Él es Hijo tuyo y es Señor nuestro, porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio las gracias y bendiciéndote lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Yen Tamayo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, San Martín de Porres, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados
a esta comida con Él. Señor. Oremos. Padre omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Demos gracias a Dios.